Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Vamos a intentar mantener ese nivel de atención que había conseguido Carlos y agradecer de nuevo la presencia, porque cuanto más tiempo pasamos, bueno, pues ya va saliendo el cansancio. Así que también agradeceros pues, esa atención y esa disponibilidad para asistir a este primer, segundo o continuidad de ese encuentro interdiocesano de laicos en la vida pública, igual que otras entidades también. La presencia de los cristianos en la sociedad es innegable, es necesaria y es fundamental, así lo hemos descubierto en las intervenciones que se han venido realizando hasta ahora, y esta mesa redonda va a continuar en esa línea de descubrir cómo diferentes cristianos en su vida de fe y también en su vida social y en su vida profesional desempeñan los valores del Evangelio allá donde están. Esta es la idea de esta mesa redonda, bajo ese lema comprometidos por el bien común. Vamos a continuar trabajando y después habrá un turno también para que participen pues todos ustedes a través de preguntas, levantan la mano y les acercarán un micrófono. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Haré yo una muy breve y también ellos mismos contarán cómo viven su fe en sus ambientes, en su vida profesional, en su vida personal, y después introduciremos alguna serie de preguntas en el debate y también con la posibilidad de que ustedes participen. Lo primero, bueno, pues vamos a intentar basarnos en esa doctrina social de la Iglesia de la que hablaba antes Carlos, que a veces cuesta aterrizarla. Vamos a intentar a ver si en esta mesa redonda conseguimos que a través de alguna serie de preguntas pongamos pues pies en tierra y seamos capaces de lanzar algunas propuestas más firmes. Antes de hablar de ese papel específico en la vida pública, esa primera pregunta, voy a presentarles uno a uno a aquellos que van a intervenir y acompañarnos en esta mañana. El primero de ellos está a mi derecha, es el historiador de arte Francisco Tomás Cerezo Vacas, nacido en Almendralejo en 1977, es actualmente el director del Museo de Cáceres y estoy seguro que va a lanzar su colaboración con todos aquellos que lo deseen para conocer el museo, para estar también abiertas las puertas de su institución a todos los que nos acompañan hoy. Se jubiló su predecesor, Juan Baladés, y él es licenciado en la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla y diploma de Estudios Avanzados de la misma universidad. Tiene un proyecto muy interesante de investigación sobre arte y fiesta en torno a las reliquias de la Catedral de Sevilla. Su investigación actual está centrada en museos y centros de arte contemporáneo en la frontera entre España y Portugal y también en esas posibilidades de cooperación cultural interinstitucional en este ámbito. Siempre a veces, sobre todo los extremeños, a veces estamos un poquito de espaldas a la raya. Aquí en Coria Cáceres, que la tenemos muy cerca, pues nos sentimos muy vinculados con Portugal y tenemos que mirar un poquito más a nuestros compañeros portugueses. También ha trabajado en un estudio histórico iconográfico muy interesante sobre las pinturas del camarín de la Virgen de las Nieves de la Zarza de Badajoz. Le vamos a dar el primer turno de palabra para que nos cuente cómo vive su fe y cómo vive su vida en el mundo, en la sociedad y también pues, cómo le interpela a él esta situación. Gracias. Muy bien, buenos días. Gracias, Lorena. Así da gusto que te presente alguien porque parece todo mucho mayor de lo que realmente es. Entonces, bien. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues porque cuando yo llego al Museo de Cáceres hace ya casi 2 años, entendía que era necesario contactar con todas las fuerzas vivas de la ciudad. Sabéis que el Museo de Cáceres es un museo provincial, titularidad estatal, gestión transferida a la comunidad autónoma, con lo cual es un galimatías impresionante a nivel administrativo. Yo soy católico por tradición, evidentemente, pero también por convicción y católico además practicante y creo que católico orgulloso, que es muchas veces lo que olvidamos. A mí me encantaría que tuviéramos a veces una camiseta o un cartel donde pusiera hashtag yo soy católico. Y perdonad si a veces soy un poco ortodoxo con el lenguaje, pero creo que así nos entendemos todos mejor. Llego al Museo de Cáceres y una de las primeras reuniones que yo tengo fue con don Jesús. Gracias por recibirme, porque entendía que desde el museo lo lógico, lo normal era que entre esa ronda de contactos con instituciones ofreciendo nuestro trabajo y nuestra institución, tenía que ser lógicamente con el representante de la diócesis en este caso. Y de aquellos barros, estos lodos, y aquí estoy hoy.
Mi trayectoria en la Iglesia, trayectoria en la Iglesia ha sido siempre voluntaria, a través de la colaboración con las distintas parroquias a las que de alguna forma u otra he pertenecido, sigo perteneciendo. La colaboración pasa desde barrer un suelo hasta hacer un estudio histórico-artístico. No nos olvidemos que todos somos Iglesia y que todos dentro de la Iglesia somos fundamentales, desde el que coge una escoba, barre un suelo, al que lleva el tema de la administración, cuentas, en fin. A día de hoy, bueno, pues mi presencia en el mundo de la Iglesia sigue siendo a través de la colaboración y, por supuesto, también a través del mundo de las hermandades y cofradías. Muchas veces están denostados. Y sí que luego me gustaría quizás hablar sobre la religiosidad popular, sobre la importancia que ha tenido a nivel cultural la religiosidad popular y que sigue teniendo, y las posibilidades que yo considero que tienen y que hay que darle además una vueltecita. Y además no nos olvidemos que estamos, el año que viene, jubileo, Roma, tendremos el mes de mayo el jubileo de las cofradías, y qué importante es darle el sentido que tiene sin dejar de ver las muchas faltas o fallos que tenemos los cofrades. Lo cortés no quita lo valiente, pero creo que es un camino que dentro de la Iglesia tenemos que explorar. Y perdona, Lorena, porque cojo carrete y no... Bueno, de momento vamos a ser benevolentes. Gracias. Aunque le hemos dejado esos 2 minutos, pero sí que ha manifestado, ¿no?, una idea muy clara, ¿no?, la del orgullo del católico que debe transmitirse en lo que hacemos en el día a día, ¿no?, que ese hashtag yo soy católico pues no tuviéramos, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos la cruz para identificarnos como cristianos, pero son nuestras obras las que tienen que hablar por nosotros, ¿no? Y esto es algo cuestión del día a día, ¿no? Igual que San Pablo se involucraba en la vida y en los oficios de la gente, pues esto es lo que nosotros queremos ver aquí, cómo ellos en su oficio, en su vida, se involucran y ponen en práctica su fe. Vamos con nuestra siguiente participante en esta mesa redonda, es Pilar Blanco Morales Limones. Ella es nacida también en Llerena, en Badajoz. Es una destacada jurista, política española, catedrática de Derecho Internacional Privado por la Universidad de Extremadura. Ha ocupado cargos gubernamentales y académicos y entre sus logros está ser la primera mujer vicerrectora de la Universidad de Extremadura. También con su contribución al campo del Derecho Internacional Privado y otras áreas legales. Ha sido vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de Administración Pública de la Junta de Extremadura y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Extremeña. También el Premio Pluma Individual, la Encomienda de Isabel la Católica y la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco del Ministerio de Defensa. Así que, Pilar, cuéntanos un poco desde tu perspectiva política, igual que Carlos, cómo has vivido tu fe en estos años. Gracias, Lorena, y gracias por esa presentación donde destacas mis méritos, que para mí, y esta sería una primera expresión de cómo se vive la fe en la vida pública, es una apelación a la humildad, a todo lo que queda por hacer y a todo lo que hay que seguir haciendo y a todo lo que hay que transmitir y a todo lo que uno ha conseguido gracias a todas las personas que le ayudaron. Yo agradezco mucho la invitación que me cursó Jesús a participar en este encuentro, que espero que sea el preludio de otros muchos, porque además me van a permitir la referencia personal. Me encuentro en casa. Cuando yo llegué como joven profesora a Cáceres y tuve que decidir a qué colegio iba mi hijo vino al diocesano y aquí aprendió sus primeras letras. Y le decía a don Jesús que además con los operarios tengo una vinculación especial, porque yo empecé mi formación como jurista en Múnich y tuve la suerte de contar con el Colegio Español de Santiago de Múnich, regido por los operarios. Y allí tuvo la suerte de que el rector, don Santiago, nos recomendase a los que nos iniciábamos en la vida académica, en el aprendizaje del alemán, también en el apostolado nos recomendó que asistiéramos a las homilías que daba el entonces cardenal de Múnich, que era Ratzinger. Y para mí, escuchar la palabra de el que luego fue Papa Benedicto XVI fue encontrar la respuesta, entre otras, a esa pregunta de la
manifestación del cristiano, del católico en la vida pública, porque estaba claro que yo iba a tener una vida pública como profesora, que a veces nos olvidamos, y especialmente quiero llamar la atención sobre la importancia de nuestro papel como profesores en la enseñanza superior, algo que he recuperado después del paso por la vida política, donde lo primero que me sorprendió y me sigue sorprendiendo de la experiencia política como cristiano es que el adversario nunca tiene la razón. El adversario político nunca tiene razón. No, eso no puede ser. El Papa Francisco lo dice muy claro en Fratelli Tutti. Hay que encontrar vías de encuentro, vías de diálogo, cuando se necesita y cuando no se necesita. Y yo creo que lo intenté, lo conseguí en otras ocasiones, en otras quizás no estuve lo suficientemente acertada, pero lo defenderé siempre. Y otra cosa que me sorprende, como creyente de la vida política y me sigue sorprendiendo, es que se dé prioridad a lo coyuntural, a lo inmediato, a lo cercano, en lugar de atender a los grandes problemas y esa visión a largo plazo, que yo creo que es algo que también nos enseña la clase. También nos enseña nuestra fe y nuestra convicción. Y he escuchado además con suma atención a Carlos, que creo que ha hecho un recorrido muy completo sobre las cuestiones y sobre los desafíos. Y yo venía con la chuleta, Carlos, porque si teníamos que hablar de la doctrina social de la Iglesia, como siempre, había que volver a las Sagradas Escrituras, por supuesto, pero a las encíclicas, que son nuestra guía pastoral. Y creo que te has dejado una para atrás y me vas a permitir que yo subraye la importancia, no por la devoción que yo siento por el Papa Benedicto XVI, que creo que ha sido un gran Papa, sino también por sus grandes aportaciones. Y entre ellas, como todas las encíclicas, se pronuncian para condensar el mensaje apostólico en un momento crítico. Es así desde la Rerum Novarum. No podemos detenernos en ella, pero en lo que han significado las diferentes fases. Pues bien, en plena crisis económica mundial, una crisis de la que trae en causa los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad y a los que se enfrenta también la Iglesia, de descreimiento, desconfianza en las instituciones, desvalorización de los principios. El Papa Benedicto XVI nos escribió esto. Me van a permitir leerlo. Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. El mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales. Pero la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado. No solo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en que se desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir cohesión. La cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado y esta pérdida de confianza es algo realmente grave. Pues ahí los creyentes, ahí la doctrina social de la Iglesia y ahí nuestro compromiso público con el interés general.
Pues muchas gracias a Pilar por su intervención. Vamos a intentar aligerar también esta mesa redonda. Vamos a continuar con el tercero de los intervinientes, es Jesús Domínguez Cuesta, nacido en Tornavacas en 1944, un chavalín que casi cumple los 80, pero que nos acompaña hoy también, que con muchísimos años de entrega al mundo del motor, fue gerente del grupo DOCU, una empresa familiar dedicada íntegramente al desguace y al reciclaje también del automóvil, que ahora dirige su hijo, y presidente además de la Hermandad de Donantes de Sangre. Ya sabemos que los extremeños somos líderes en donaciones, no pierde oportunidad de recordárnoslo y tenemos que seguir así. Y además también colabora con Proyecto Hombre, con la Asociación Extremeña de Empresas de Auxilio en Carretera, es voluntario del Banco de Alimentos. Luego le pedimos cómo lo hace y cómo tiene tiempo para llegar a todos los lugares. Jesús Domínguez Cuesta. Gracias a esta presentadora tan maravillosa que en algunas ocasiones le pido ayuda y como una cristiana me lo da porque queda en primer lugar a nivel internacional. En primer lugar, señor obispo, señor arzobispo de Badajoz, antes que se me olvide, es importantísimo porque de ustedes dependen salvar vidas. Les voy a pedir un favor. Yo he venido aquí a pedir, me llaman el pedigüeño. Tengo muchas ganas de que me hagan ustedes a nivel regional para que todos los sacerdotes en las homilías, o como ustedes que son más inteligentes que yo, hagan una pastoral o algo así parecido. Don Jesús Domínguez, que para descanse, obispo, y don Ciriaco me dediqué a dar charlas por las iglesias, 40 pueblos recorrí sobre el proyecto Hombre. Quiero que en este momento se comprometan los tres a que hagan algo por los donantes de sangre. Pues el primer donante de sangre fue Jesucristo, que dio la sangre por nosotros. Y eso se les olvida a mucha gente, y algunos sacerdotes ni lo saben. Miguel Ángel, tú tienes la culpa de que yo esté aquí hoy y no esté en Tornavaca, en el Valle de Jerte. Era íntimo amigo de mi hermano, como yo le considero hermano mío a Miguel Ángel, es un gran sacerdote y sobre todo muy cariñoso y muy responsable. Está en el pueblo de Las Limas ahora y allí también sacamos sangre. Bueno, pues yo nací en Tornavaca, voy a ser breve porque Lorena me va a echar. Yo iba para cura, pero no me dejaron entrar en el seminario. Con don Ciriaco, mi abuela tuvo 7 hijos, murieron 6, uno al ir a mortajar a otro sacerdote en Plasencia, y el único que le quedaba era ir a la guerra. Fue a la guerra y el Cristo del Perdón todos los días de Tornavaca, que pedía a mi abuela para que el único hijo que le quedase, pues tirase adelante, efectivamente. Se llevó un camión de patatas a la guerra, para sobornar a los militares, etcétera. Pero quería que un nieto fuera sacerdote. Yo tuve la mala suerte de aprobar, sería porque no iba para cura, y me suspendieron después de estar no había plaza. Bueno, un disgusto en casa enorme, porque un nieto no podía. Y entonces empecé mi vida de apostolado. Bueno, me vine a Cáceres a estudiar, era mal estudiante, monté una frutería después, estuve 2 meses arando con un mulo en Tornavaca, pero yo la iglesia seguía con ella. Y empecé el tema de apostolado pues con el cursillo Cristiandad con don Felipe Fernández Peña, con el cursillo de vida, con la familia. No vi de nacer a mis hijos, porque soy empresario, he sido empresario, pero dentro de la empresarialidad se puede hacer mucho apostolado, muchísimo. El último fue allí por la tarde, a las 8 de la tarde. Entonces, quiere decir que tenemos mala imagen, que somos egoístas, que tratamos mal a los obreros. Yo tengo trabajadores de 30 años, que he ido a la comunión, he ido al bautizo, a todas esas cosas. Que el empresario necesita una medalla y una cruz, y que se nos entienda. Yo siempre pido propina a la hora de hacer algún servicio, lo pedía, y lo sigo pidiendo, que donen sangre y que sean buenas personas. No es fácil, pero todo esto viene a través de la familia. Si mi familia ha sido cristiana, y yo me escapé, no lo digáis a nadie, a hacer la primera comunión vestido de niño, porque mi madre estaba enferma y yo quería comulgar, me fui a la iglesia y comulgué sin banquete y sin nada. De esas podía contar miles, soy muy barulla, soy un terremoto, tengo una hija en las Carmelitas que se llama Terremoto, Sor Terremoto, el hijo es empresario, pero si quiere lo puede dejar porque tiene 2 carreras, la otra está en la universidad, quiere decir que he creado una familia a través de la empresa, pero tengo obreros de 30 años y el ser empresario es mucho mérito el crear riqueza, mantener 30 familias diarias, porque si ganamos dinero lo podemos invertir, el 30% va para impuestos, el resto va para los obreros, y si no fuera por los empresarios se cerraba España entera,
porque el funcionario trabaja, pero la rentabilidad esa sabemos la que es. El trabajo del campo está explotado al 100%. Y a mí me da mucha pena, yo tengo campo y me da mucha pena. Le pago lo que puedo y algo más. Quiere decir que el empresario es familia integrada dentro de esa familia. Yo no lo he visto de nacer a mis hijos, porque he tenido un camión 5 años yendo a Sevilla y cuando nacían mis hijos, e incluso una me la presentaron cuando llegué y dije que no era mi hija. Y me dicen, ¿y cómo usted sabe que si un animalito conoce a su hijo? Yo cuando me saca una niña pequeñita de la incubadora, digo que no es mi hija, efectivamente se habían equivocado. No era mi hija, era muy feína, te decía yo. Y la que está ahora está en las Carmelitas, que la llaman sorterremoto. Imaginaos cómo será. He ayudado al Mundo Rotario, ya termino, Lorena. 30 años, y está por ahí un rotario del señor Marcelo Muriel, 30 años se dice pronto dando de comer a 40 centros no gubernamentales a la operación patata. Y todo esto me lo dijo un jesuita. Los jesuitas son muy listos, bastante más listos que los normales. Sí. El padre Martín Cuesta, yo soy sobrino de don Ramón Núñez, que está en la estatua en Trujillo, don Emiliano, el pueblo de los curas era Tornavacas porque no había dinero. Íbamos a maestro o a cura. En el seminario no costaba nada. Y había que ir a Pera para poder aprobar. Bueno, pues el padre Martín Cuesta, jesuita, vino a Extremadura a aprender cómo se montaba una cooperativa de producción y de consumo. Efectivamente, le llevé a Badajoz, a Valdivia, y se fue a Perú, que murió allí con 90 y tantos años, un gran jesuita, escribió muchos libros, y me dice, Jesús, te estás equivocando, expande el negocio. Y yo era frutero 30 años, vendiendo con una romana por los pueblos. El más rico de Tornavaca y el más pobre en Cáceres. Detenido por la policía cuando entramos aquí por no tener carnet de identidad de mi madre. Llorando en la Cruz de los Caídos, Lorena, ya termino ya. Entonces, yo os invito a que me preguntéis individualmente lo que queráis, porque tengo historias para no dormir. Proyecto Hombre, don Ciriaco, hemos salvado vidas, me han atracado, he ido a la Madrila, porque estaban drogados, y don Ciriaco, que hizo el Proyecto Hombre en Cáceres, Mundo Rotario, enfermos renales, banco de ojos, nefrología. Cáceres estaba muerto, arruinado. Y hoy, gracias a ustedes los cristianos, gracias Lorena, una encantadora representante también de la Iglesia, porque se le invita a todos, esta profesora igual, el señor intelectual de la derecha también, y yo ya termino, y luego ya ruego y pregunta lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, ya te tiraré luego de las orejas, Jesús, pero antes de continuar, quiero excusar en esta mesa a Vicente Manuel Rosso, que por cuestiones personales y familiares no puede acompañarles. Él iba a ejercer, digamos, su papel como periodista de la agencia EFE, entonces desde la organización me han pedido que supla un poco ese hueco, digamos, del mundo periodístico, contando algunas pinceladas de mi experiencia. Voy a utilizarlo para introducir las siguientes preguntas del debate. Carlos también puede participar ya después en esta pregunta. No hace falta que le presentemos porque ya creo que ha sido sobradamente presentado en la intervención anterior. Y esta misma semana yo he estado participando con periodistas y comunicadores precisamente sobre cómo va a ser la comunicación del futuro, con jóvenes universitarios en un encuentro organizado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, en la Universidad Camilo José Cela. Allí había un participante en la mesa redonda, un periodista de investigación, Antonio Rubio, que les hablaba de la importancia de las 3 Cs, que es lo que yo quiero traer aquí a continuación. Él hablaba de la confianza, de la credibilidad y también del café. Ese café es esa conversación que los periodistas tenemos que tener siempre pues, con las fuentes y al revés. Pues tener esa charla, esa forma de congeniar también, de ser cercanos, de interesarnos por la vida de las personas, ¿no? Yo antes sacaba colación a San Pablo, que para mí es un referente como comunicador y también en la fe, y yo creo que esta es la idea, ¿no?, que debe arraigarnos como cristianos en la vida pública, ¿no? Ser personas confiables, ser personas con credibilidad y también con ese café. Y también con cariño, añadía hacia las fuentes este periodista. Bueno, pues esa credibilidad también es lo que nosotros llamamos
digamos, como ese ser testimonio, ¿no?, en la vida pública, porque la credibilidad tarda mucho tiempo en conseguirse y muy poquito en perderse. No solamente como periodistas, sino también pues, como creyentes, ¿no? Siempre nos fijamos a veces en la paja del ojo ajeno y no vemos la viga del propio, ¿no?, pero siempre vemos el fallo del que tenemos al lado y lo magnificamos a veces, ¿no? Bueno, pues esa idea traigo ahora a este debate, cómo como cristianos podemos llevar a cabo nuestra presencia en el mundo, cómo la lleváis vosotros, ese orgullo de ser católico en la empresa, en el mundo del museo, en el mundo de la familia, en el mundo de la política, cómo ser esas 3C o cómo ser testigos auténticos, ¿no?, de esa fe en medio del mundo. Con algún ejemplo concreto, si sois capaces, alguna situación concreta. Yo cuento una muy breve para abrir un poco esta primera pregunta. En una rueda de prensa que tuvimos hace unos años con don Francisco Cerro, el anterior obispo de Coria Cáceres, había una periodista que había perdido a su padre. Ella se manifestaba no creyente, pero hablando le ofreció el obispo y le comentamos que sí podíamos rezar una oración, ya que estábamos antes de una rueda de prensa de la Iglesia, por él, y ella nos lo agradeció infinitamente. Rezamos un Padre Nuestro muy sencillo, lo he contado ya en alguna ocasión, y ella se quedó pues reconfortada, y también el resto de compañeros que participaron pues con solemnidad desde su creencia o increencia y simplemente pues haciendo naturalidad algo que para nosotros es, ¿no?, rezar por su padre, acompañar a su familia, acompañarla en su dolor, y después bueno, pues hemos seguido manteniendo la relación. Yo creo que esa sencillez en la vida diaria es la que tiene que ser también esa marca de los cristianos allá donde estemos. Pues dejo abierto el turno de preguntas. Como el que mejor se ha portado ha sido aquí Tomás, yo creo que va a comenzar él contestando, si quiere. Bueno, Lorena, creo que te ha tocado moderar una mesa complicada, porque los tres hablamos mucho, pero, en fin, vamos a intentar abreviar. A ver, me hablas de las 3 Cs, que son confianza, credibilidad y café. O cariño, como lo queramos llamar. Yo creo que son 3 actitudes eminentemente cristianas y en tiempos del Evangelio no había café, pero si hubiera existido en ese momento, estoy seguro de que Jesús tomaría mucho café con sus discípulos, con toda la gente con la que pudiera tener algo. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Me pides ejemplo, a mí me da mucho pudor hablar sobre el comportamiento, incluso de cómo actuamos dentro, cómo actúo yo dentro de la vida cristiana o cómo intento proyectar esto, pero bueno, creo que estamos aquí en familia, así que tiraremos. Yo tengo a mi cargo en el Museo de Cáceres un personal que asciende a un número de 32 personas. Claro, cada uno de su padre y de su madre, con una formación diferente, con una idiosincrasia diferente, con una problemática particular muy diferente. Yo desde que llegué sí que he intentado siempre aplicar esas 3 C, que además yo le añadiría otras 2, y es cercanía y el conocimiento del otro, intentar empatizar siempre con las circunstancias del otro. Evidentemente hay una jerarquía, yo soy el jefe, por decirlo como es, pero eso no significa que tengamos que estar de espaldas hacia las situaciones personales y particulares y emocionales de la gente que trabaja a nuestro cargo. Además, es que hay una frase que utilizo mucho, digo, si Padre Jesús volviera otra vez a la tierra, o sea, nos cogía y nos daba un guantazo a todos, pero además con la mano abierta. Perdonad que sea tan franco. A veces, qué crueles somos con la gente que tenemos alrededor, no solamente la gente que tenemos a cargo, sino la gente que tenemos cercana. Oye, que nos olvidamos de esa cercanía, que somos cristianos. Y no solamente de esa cercanía, sino de intentar comprender, que sería otra de las C que yo añadiría. La comprensión hacia el porqué de las actitudes del otro. En este caso, que vuelvo a intentar aterrizar sobre el lema de este pequeño debate, eso es ser cristiano dentro de nuestra vida pública. Lógicamente no vamos a ir siempre con una camiseta de orgullo cristiano, de orgullo católico, pero esas son las actitudes que nos hacen mostrar simplemente lo que está recogido en el Evangelio, es que no hay más. El Evangelio es la hoja de ruta fundamental para absolutamente todo en nuestra vida. A partir de ahí,
yo creo que poco más tengo que decir. Pues no sé si alguno quiere tomar el relevo. Yo le he visto aquí un libro que a don Jesús le va a encantar porque pone que es de la Biblioteca de Autores Cristianos, a Pilar, se lo he visto aquí. Ha traído para ganar puntos. La chuleta, la chuleta. Y bueno, pues no sé si ella quiere tomar un poco el testigo, ¿no? De contarnos un poco desde esa humildad de la trayectoria profesional y también ese papel, esa doble vertiente como educadora, ¿no? Los educadores tenéis además una doble responsabilidad, no solo transmisión de conocimientos, sino también de valores. Cuéntanos un poco, ¿no? Desde esa perspectiva, quizá, cómo ser testigos auténticos de la fe en el mundo. Bien, yo me lo he traído para no dispersarme mucho, porque los temas, sobre todo el auditorio, poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, pues sobrecoge también en términos de responsabilidad y son manías de profesora. Bien, ¿cómo? Como jurista tenemos 3 grandes principios: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Pero desde muy joven, también formándome y también gracias a un libro de otro teólogo alemán, Hans Küng, rehabilitado por el Papa Francisco, amigo íntimo de Ratzinger, el libro era Ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, pues esos 3 principios a mí me parecían que se quedaban cortos. No solo porque faltaba la fe, sino porque había otras cosas que recordé que me habían enseñado de pequeña, que eran las bienaventuranzas. Todas y cada una de ellas. Bueno, hay una que creo que está mal traducida. No es enseñar al que no sabe, sino que no enseñe el que no sabe. Creo que esto ahora es muy importante. Pero estaban las virtudes cardinales, todas y cada una de ellas, aplicarlas a nuestro día a día y a nuestra vida cotidiana, y sobre todo las teologales. Y de ahí que, en definitiva, de lo que se trata es de ser persona íntegra, de ser persona que, como en mi caso y como se trata de hablar de mi experiencia, tiene el compromiso de servir a las instituciones académicas o políticas, poniendo la dignidad humana por encima de todos y poniendo esa búsqueda de encuentro. Porque decía el arzobispo, tenemos que salir, sí, pero también tenemos que traer a la Iglesia lo que vemos fuera. Y en términos de vida pública, me van a permitir, muy brevemente, Lorena, también que comparta algo que me causa perplejidad y que es una noticia de ayer: medios de comunicación. Yo he sido 8 años responsable de los fondos públicos de esta comunidad autónoma, especialmente de los fondos europeos. En la pandemia, y se lo agradezco a los 3 pastores que nos acompañan, colaboramos intensa y estrechamente con las instituciones de la Iglesia, con Cáritas, pero no solo, en pie de igualdad a la hora de diagnosticar y de aportar soluciones para el tratamiento de la gran crisis que vivíamos. Se supera la crisis y nos llegan unas cantidades de fondos dignas de poner de manifiesto, porque eso, como cristianos, también nos confirma los valores europeos. Hay un programa que se diseña, y yo me empeño especialmente porque va dirigido a los más vulnerables, a los más frágiles, mujeres en exclusión. Se diseña con Cáritas. Y ayer una representante del Gobierno actual critica que eso fue expresión de la incapacidad del Gobierno. No, mire usted. Como política, como socialista, como cristiana, eso fue expresión de la necesidad que tiene cualquier gobierno de contar con aquellas instituciones como las católicas que están cerca de las personas a cuya dignidad servimos. Y ese es mi testimonio, o el que procuro que sea mi testimonio cada día. Gracias, Pilar. Pues no vamos a entrar aquí a valorar a nivel político pues esas manifestaciones. Sí que nos quedamos con esa idea que comentaba Pilar de colaborar entre instituciones. También la ha lanzado antes pues nuestro compañero en la mesa, Tomás. Esa colaboración es necesaria en la vida pública, de cada uno desde su punto de vista, y también bueno, pues, comprender un poco y estar cercanos a las necesidades de los otros miembros de la sociedad, algo que también destacaba antes Carlos en su intervención política. Estamos en un mundo social, inmersos en una situación actual y tenemos que dar respuestas a este mundo. No sé si Jesús o Carlos queréis continuar con la... Jesús.
Bueno, otra vez de aquí el pedigüeño. Alcer Cáceres, como empresario, yo todas las cosas las toco como empresario. Si funciona bien la Federación Extremeña de Donantes de Sangre y somos los primeros de España en 9 años es porque soy empresario y soy el capitán del barco, ¿eh? Hay 400 voluntarios, 8 hermandades y 100.000 héroes, que son los donantes de sangre, como testimonio. Segundo, yo estoy embargado por una cuenta de Alcer Cáceres, 100 millones de pesetas se invirtieron, donde 50 trabajadores, enfermos renales y con minusvalías, estuvieron 10 años en una manufactura del caucho. Arriesgué mi vida. Mi mujer es más lista que yo, firmaba en blanco, pero la fábrica estuvo 10 años abierta y eso es empresario y hacer apostolado. A Ucrania hemos mandado 100 sillas hace pocos días, también con una furgoneta de la empresa. Quiere decir que hay muchas formas de llegar a Dios. Yo me lo encuentro muchas veces en la carretera, pero de verdad, y me emociono. No sé si será Dios o alguien que es superior, que anoche mismo fue la última vez a las 10 de la noche. Pero cuando iba hace pocos días a Valencia Alcántara, me encuentro un señor que iba andando. Y yo digo, este hombre esta noche se arriesga de frío. Y algo me hizo de dar la vuelta. Quiere decir que a Dios se puede llegar a través de la empresa, porque el empresario es que está 24 horas y me dice un alto político, no voy a decir el nombre, ¿cómo habéis conseguido de que no faltase sangre en los quirófanos durante la pandemia? Su delegado del gobierno, de maravilla, José Antonio, la Guardia Civil, la Policía Local, Día, que tenemos 700 socios en Día, chavales que estarían por ahí perdidos y empezamos con un 4L y una furgoneta, y yo robando dinero a mi padre para sacar sangre con un 1.500 para llevarla a Madrid 5 horas para el doctor Moreno para salvar vidas. Y ya termino. Os voy a decir una estadística para que veáis lo bueno que somos los españoles. 40.000 mujeres mueren en Perú al año por no tener sangre al dar a luz. Las que sois madres entenderéis la labor social que hacemos los empresarios. Pero no yo solo. Yo hoy figuro aquí, pero los empresarios están 24 horas sin dormir pensando que al día siguiente hay que pagar los impuestos y atender a la familia. Y yo, el primero que hago, ya termino, cuando llego a la empresa, ya estoy jubilado, pero sigo todavía en activo en muchas cosas, le pregunto por sus hijos, por su mujer. Se vuelven locos. Ayer nació un niño. Señor Jesús, ¿cuándo va a ir usted a mi casa a ver al niño? Eso es apostolado, eso es salir fuera de la iglesia. Yo soy muy más católico, muy más cristiano, soy un barulla, pero hago la iglesia a mi manera, quizá la hago más, señor obispo. Pero yo no, con la Biblia casi no la conozco. Conozco la Biblia de la realidad de la vida, porque es que está ahí y no lo vemos. Vas por la calle y a una señora embarazada no le das el paso a que pase la primera, si eso es algo maravilloso como un árbol con fruta. De verdad, tenemos que multiplicar como los planes y los peces. Y cada persona de los que estáis aquí, que sois todas maravillosas, de Navalmoral me he encontrado una sorpresa, que digáis a otro, oye, hemos estado en una charla en el seminario que ha convocado las 3 diócesis y Miguel Ángel, que también tiene algo de culpa, vamos a apoyarte para que seas cristiano en la vida pública. Bueno, está bien, Jesús, que no hayas dicho ningún nombre, porque recuerdo que esto se está grabando, igual que la ponencia de Carlos, se van a colgar en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres, así que os animamos a que lo compartáis después con todos aquellos que consideréis que puede ser interesante que hayan escuchado o que escuchen lo que estamos aquí comentando. Vamos a continuar en esta idea de ese ser testigos auténticos. Pongo otro ejemplo para intentar aterrizar. En los periodistas nos encantan 2 cosas, las cosas sencillas y las cifras. Somos unos amantes de las cifras. Siempre todos los que hayan tenido algún contacto con los periodistas lo saben, pero nos gustan mucho las imágenes, porque aunque seamos de escribir o de radio, cuentan mucho. Hablando con compañeros de prensa en Madrid, en un encuentro que tuvimos, me destacaban, ¿qué 3 buenos obispos tenéis? Vamos a añadir también a don Celso, y aprovechamos que están aquí don Ernesto, don Jesús y también don José, y me decían, ¿por qué? Dice, porque son personas sencillas, cercanas, y la gente las considera así. Ese testimonio de cercanía, esa fe famosa de la que hemos hablado hace un rato, yo recuerdo esa
esa imagen de don Celso en la cola para vacunarse cuando la pandemia, o otros momentos también de cercanía con don Ernesto también en las celebraciones en Navidad, también han comentado algunos periodistas, ¿no? Dice uno más allí. Bueno, pues esa cercanía es ese testimonio que nos piden a los cristianos, ¿no? Hablaba también de un caldo de cultivo antes Carlos, ¿no? Esa falta de credibilidad, la otra fe, en las instituciones, que no solamente pasa con la Iglesia Católica, pasa con otras instituciones. Esto genera desconfianza y hay otro riesgo, el crecimiento o el auge de ciertos fanatismos, también dentro de la religión. Me gustaría preguntarle a Carlos una consideración, ¿no? Dentro del mundo político hay mucha confrontación. ¿Cómo se vive como cristiano o qué se puede aportar desde el mundo político en ese momento, en ese caldo de cultivo, cuando parece que hay mucho enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo ser testigo auténtico ahí en esa política? Prefería esperar al diálogo. No sé. No, es que al hilo de lo que se estaba hablando antes, pues he ido recordando, y para mí, en la experiencia cristiana en política han sido momentos importantes, el momento vocacional, es decir, el momento en el que te llaman, te hacen una propuesta y tú tienes que tomar una decisión. Entonces, pues en el año 2003 me llama el Partido Socialista y me dice, oye, en 2 días tienes que decir si eres candidato a alcalde, sí o no, en el Ayuntamiento de Sestao. Y se lo planteo a mi mujer y mi mujer dijo que no. Teníamos los hijos pequeños, habían nacido en el 99 y en el 2001, o sea, tenían 2 y 4 años. Y era un contexto en el que, en el momento que empezabas la campaña electoral, entrabas con escolta, porque había ya una situación de amenaza y con atentados claros que se habían dirigido a concejales rasos o a personas un poco de segunda línea, como yo era en ese momento. Entonces, pues ahí, ¿qué haces? Pues ahí en el discernimiento cristiano y en oración, pues yo acabé por decidir no aceptar ser alcalde, porque no podía aceptar ser alcalde contra el criterio de mi mujer. Y por otro lado, entendía que en aquel contexto en el que estábamos respecto de ETA, pues tenía que dar un paso adelante. De hecho, había dificultades para llenar las listas porque no quería nadie dar el paso. Y entonces, pues yo dije aquí, la razón ética, es decir, ser alcalde no es una razón ética, es una oportunidad, pero no es un imperativo ético. Pero en ese contexto, ser concejal, pues sí era un imperativo ético, aunque mi mujer no estuviera de acuerdo. Y entonces, bueno, pues lo que al final acepté fue ser concejal cuarto y entré en la lista y salí concejal. Y pues empecé los 8 años que luego tuve de escolta. Pero pues esto es siempre, los discernimientos, pues estos siempre han sido discernimientos nada fáciles, siempre muy complejos, llenos de tensión. Indudablemente pues fueron meses difíciles hasta que mi mujer pues acabó por aceptar que, bueno, pues que ya era inevitable, que era concejal y que estaba con escolta, etcétera, ¿no? Y algo de otra manera se dio en el 2022, cuando me plantean lo mismo en el partido, ser candidato a alcalde. Y claro, ya me lo plantean para que cuando, pues casi con 60 años, ¿no?, que son los que tengo ahora. Y bueno, pues ya con una vida en la que, pues en las cosas que hago, pues o que hacía en la diócesis, o que hacía en la escuela de magisterio, o en la iglesia en general, bueno, pues eres una persona que ya, bueno, pues ya te conocen, la gente confía en ti, tienes ya una posición, pues bueno, como acomodada y tal, y de repente, pues es esto como la llamada de Abraham, que a la edad viejo que ya tenía, o como Sara, pues que vive en la llamada. Entonces, bueno, ¿qué haces? Sales de tu zona de confort, que ya pues te quedan unos pocos años hasta jubilarte, o das el paso. ¿Qué ocurre? Que das el paso
Y es, por un lado, ganarte a la ciudadanía. Tienes que intentar luego ganar a la gente de tu partido. Luego tienes que intentar ganar a los funcionarios con los que ya entras en el ayuntamiento, que ahí hay 350 funcionarios en un ayuntamiento como el de Sestao, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué haces? Primero mi mujer, entonces, pues en este caso mostraba una cierta apertura, aunque no le parecía bien, pero mostraba una apertura. Entonces, al final, pues di el paso y, efectivamente, quiere decir que con 60 años, pues coges y, bueno, pues ya iremos viendo a dónde nos lleva la situación, pero, pues, ciertamente vas experimentando todas las dificultades que es, de repente, de bajarte de una zona de confort a batirte en el campo del combate. Y, bueno, pues son así como dos experiencias que me parecía que estaba apuntando. No responden a tu pregunta, pero es que casi prefería no volver como a la teoría, sino contar experiencias. Muchas gracias por compartir esa experiencia personal, que al final, bueno, pues es lo que hacía Cristo, ¿no? Con historias sencillas, con parábolas, con cosas que se entendieran, ¿no? Que a veces nos ponemos con esa teología y no llegamos, ¿no? Yo siempre digo que hay que escribir para que nos entiendan las abuelas de los pueblos. Don Jesús me lo ha escuchado decir muchas veces, ¿no? Hay que hablar también, bueno, pues de los valores tan trascendentales que hemos aprendido en el Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia y también llevarlos al día a día. Esta es la tarea que vamos a tener ahora en esta siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir los cristianos contribuir pues, a esa vida política, a esa vida cultural, a esa vida económica y social? ¿Cómo conseguir que calen ahí los valores del Evangelio, los valores de la doctrina social de la Iglesia, todo ese gran patrimonio que tiene la Iglesia y esa responsabilidad de la que hablaba Carlos también en la ponencia, ¿no? Tenemos una responsabilidad en el mundo de hoy, en el mundo de la democracia, de participar activamente, de que se escuche también esa voz de la Iglesia como interlocutor, no solamente justo, sino también que nosotros por justicia tenemos que estar en el debate. Antes ha comenzado Tomás, cualquiera que quiera comenzar con esta idea. ¿Sí, Pilar? Yo creo que hay que tener una cierta valentía conversa para reconocer cada día esa necesidad de contribuir al bienestar de todos, de reconocer que en la escucha no solamente te vas a hacer más grande, vas a aprender, sino que también vas a poder atender a quienes te llevan a las responsabilidades públicas, porque la sociedad es muy plural, es muy compleja. Necesitamos continuamente, los que estamos en la vida pública, tener el pulso de lo que pasa en la vida de las personas, lo que pasa en la vida de las familias. Por lo tanto, es una escucha activa. Y es una escucha activa porque también tienes que estar en la toma de decisiones. No puedes esconderte detrás de la escucha para al final no asumir, incluso que te puedes equivocar. Y yo creo que eso es muy necesario y muy importante para que la vida no se quede en las palabras. Y porque también, como dice el Papa Francisco, los sueños se construyen juntos. Por eso, lejos de la equidistancia, lejos de la confrontación, no puedo entender ni entenderé nunca el y tú más, el contra ti. Eso me parece, como ciudadana y como cristiana, que es algo en lo que nos tenemos que empeñar y contra lo que tenemos que luchar cada día. Y no podemos evadir la realidad. Es necesario que nos impregnemos de ella, no para conformarse, sino todo lo contrario, para intentar superar el individualismo de estos tiempos de hipercomunicación, de crisis, de conflictos, y siempre en el diálogo y en el reconocimiento del otro, de la igualdad. Y yo eso como internacionalista lo tengo un poco más fácil, pero creo que con eso tenemos que estar comprometidos y todos los días tiene que ser nuestro santo y seña y nuestro examen de conciencia al final del día.
Gracias, Pilar. Traía una idea, es ese preocupante crecimiento del individualismo, ¿no? La pérdida de confianza en las instituciones, también la falta de participación activa en la vida, no solamente en la vida cristiana, sino también pues en la vida asociativa, en la vida comunitaria, en las instituciones. Sin embargo, el Evangelio de este domingo del Buen Pastor dice todo lo contrario, ¿no? Abandono a la mayoría y me voy a por uno, ¿no? Salvo a todos, ¿no? Ese mensaje de Cristo, ¿no? El Buen Pastor que se preocupa por todas y cada una, hasta la más pequeña, hasta la perdida, ¿no? Ese bien común general que es el que nos trae este debate. No sé si Tomás quiere retomar también. Bueno, al hilo un poco de lo que hablan los compañeros, y yo desde mi ámbito de acción, que es la cultura, de manera concreta en los museos, sí que creo que los cristianos que tenemos ciertos puestos de responsabilidad que al final no son nada, la vida, lo importante son otras cosas. Estamos ahí porque tenemos que estar ahí. Pero tenemos una responsabilidad y además tenemos la obligación desde ese puesto de responsabilidad. Y digo obligación, no ni siquiera deber, obligación como cristianos de atender a aquellos que más lo necesitan. Desde el punto de la cultura, desde el ámbito de los museos, yo solamente quiero traer dos cositas muy concretas. Por una parte, el colectivo de nuestros mayores. Hay ahora mismo una cierta tendencia general, global, hacia eso que ahora llaman, porque a todos le ponemos nombres, el edadismo. Es decir, la gente mayor que ha tenido ya una trayectoria, un recorrido, de repente, oye, pues ya no nos valen. No nos valen porque les cuesta subirse al carro de las nuevas tecnologías, les cuesta muchas veces coger un teléfono móvil, No, perdón. No nos podemos olvidar de nuestros mayores. Desde el punto de vista de los museos y como cristianos, estamos obligados a tenerlos con nosotros, tienen muchísimo que aportar. No solamente como voluntarios culturales, no solamente como meros espectadores. Es que la vida nos acaba cuando uno se jubila. Y dentro de esos colectivos también estamos obligados a atender a todas aquellas discapacidades. Y no solamente hablo de discapacidades físicas, que qué importantes son. Yo tengo ahora mismo, gestiono un museo donde no hay un ascensor. O sea, es que eso es indigno, totalmente. Sino también para las discapacidades de otra índole, como son las discapacidades intelectuales. La cultura es para todos. Y como cristianos tenemos que pelear desde el mundo de la cultura por atender a todos, absolutamente a todos. Hasta aquí. Pues Jesús, muy brevemente, para que puedan participar el resto de nuestros acompañantes en estas jornadas. Bueno, a mí me gusta mucho, Lorena, las preguntas de los espectadores. Y aquí hay un colectivo humano, el metro cuadrado que hay aquí, hablando de religión, pues yo cuando son los donantes de sangre digo que es más humano. Yo creo que es el que más puede hacer por la religión en toda la región, porque sois portavoces, ya que no hay sacerdotes para cubrir todas las iglesias. Yo que viajo muchísimo por todos los pueblos, veo un vacío de vocaciones. Y ayudar también a los centros que no saben ni pedir, que son las Hermanitas de la Caridad, la de San Pablo, las Jerónimas. Tengo una foto que se la he enseñado yo al arzobispo hace un momento de Plasencia, que me han dicho que no lo diga, hermanas que llevan 70 años en clausura rezando por nosotros. Murió hace pocos días otra que llevaba 80 años dentro del convento. Que seáis portavoces de esto que está sucediendo aquí hoy. Para mí es novedoso. Estoy un poco nervioso, estoy enseñado a hablar en otro tema, en otro público, no tengo cultura, pues yo no he estudiado, me echaron del seminario prácticamente, en el auditorio ponía del 1 al 0 al 10, etcétera. Quiere decir que soy trabajador, empresario, campesino, chatarrero, todo lo que queráis decirme, pero ante todo me gusta mucho la humanidad y gracias a mi familia, porque detrás de un padre hay una familia que es la que te apoya. Gracias.
Pues antes de dar paso a las preguntas del público, vamos a terminar una última pregunta para todos los intervinientes de esta mesa, que cada uno representa, digamos, un campo distinto de la sociedad. Antes hablaba Tomás de que da igual en la posición en la que estemos. Lo he comentado esta semana con algunas compañeras. En algunas congregaciones religiosas la superiora no la llaman la superiora, sino la hermana sirvienta. Y esto choca mucho en la sociedad de hoy. Todavía el servicio, ¿no? Los últimos. Yo creo que eso los cristianos lo tenemos más que integrado y asumido en nuestro discurso. Si no es así, lo tenemos que hacer ver, ¿no? Pero que es verdad que los últimos serán los primeros, nosotros lo hemos escuchado desde siempre. Y esto es contrario, y por eso todavía hoy en día la palabra del cristiano en la sociedad tiene mucho que decir, ¿no? Es otro mensaje contrario totalmente a ese individualismo imperante, a esa falta de colaboración entre instituciones que han salido ya en el debate, o esa falta de participación pública en asociaciones, movimientos y demás. ¿Cómo podemos fomentar, ¿no?, ese diálogo en esta sociedad individualista, alejada de la religión, pero no solo, como comentaba Carlos, también del compromiso político, social? ¿Cómo podemos fomentar esa cultura del diálogo? ¿Cómo podemos fomentar un encuentro respetuoso entre personas diferentes, no solamente en credos y en religión, sino también en ideas, en formación? ¿Y cómo podemos trabajar, como dice el Papa, para tender esos puentes y romper esos muros? Tomás, si quieres. Bueno, quizás dentro de los ámbitos de la vida pública, el mío seguramente sea de los más transversales para tender puentes de diálogo a través de casi cualquier tema. El mundo de la cultura y más concreto el mundo de los museos es un mundo eminentemente rico por esa transversalidad. Podemos hablar casi de cualquier tema y tender un diálogo. A mí me interesa particularmente, y los que podéis ir al Museo de Cáceres lo vais a ver a la primera, ¿no? O sea, quedar de manifiesto cómo el hecho religioso es inherente al ser humano, desde que el ser humano de repente ya se incorpora y ya empezamos a ser Homo sapiens sapiens. Siempre ha habido una necesidad de relación con aquello que no vemos, con lo trascendente, y lo que es absurdo es negarlo. Yo pertenezco a una generación que por parte intelectual, por decirlo de alguna manera, se ha pretendido borrar de un plumazo durante mucho tiempo la presencia del hecho religioso y, por supuesto, del mundo cristiano, ¿no?, como algo que era, bueno, un poco de segunda. Pues no, mire usted, qué importante es para la cultura la presencia del cristianismo. Ha sido y sigue siendo. A ver, es que hoy en día nuestro ciclo vital y habitual viene regido por las celebraciones religiosas. Todo el mundo celebra Navidad, todo el mundo se coge vacaciones en Navidad, todo el mundo en Semana Santa se coge 2 días, creyentes, no creyentes. Lo que no podemos es darle la espalda a eso. Y eso tenemos que ponerlo de relieve. Evidentemente desde el diálogo, porque no estamos para imponerle nada a nadie. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, el papel de la cultura es un papel que parte de la inculturación. Es decir, los creyentes estamos incardinados dentro de la cultura en la que nos estamos desarrollando. Pero en este caso sí que tenemos que ser conscientes del papel del cristianismo dentro de nuestro entorno. Y sobre todo, bueno, pues decirlo a bocajarros. Es que muchas veces el problema que creo que tenemos los cristianos es que somos excesivamente discretos. A mí me llama mucho la atención cómo desde otras confesiones religiosas, bueno, pues hay una especie de poderío mediático, cosa que nosotros no tenemos. Y ahí sí que creo que tenemos que darnos de vez en cuando un calambrazo y decir, oye, pues yo desde mi puesto, donde estoy, y esto no significa arrasar con todo lo demás, pero sí que quede patente, que quede manifiesto que el cristianismo, el evangelio, esto también es hacer el evangelio, es evangelizar. Hay un mensaje que es al que todos también estamos obligados, que es el mensaje del evangelio,
Y desde el mundo de la cultura y el mundo de los museos, cuando es posible y hay un criterio y hay un rigor, también tenemos que enseñarlo. No sé si me he ido un poco por ahí, pero bueno, bien. Muchas gracias, Tomás. Que no se borre la presencia del hecho religioso también en la sociedad. Es el mensaje que nos ha dejado Tomás. Pilar. Yo estoy de acuerdo con él y añadiría dos cosas. Una, que recordemos siempre que la Iglesia es madre y maestra. Y creo que eso nos ayudará muchas veces en nuestra vida cotidiana, y ahora hablo desde la experiencia política, a no despreciar nunca, a no olvidar nunca que el que tenemos enfrente es una imagen de Dios. Y que la secularización no es lo mismo que el pluralismo, eso lo explicaba muy bien Carlos en su intervención. Entonces, que nos mueven esos valores que compartimos con tantas otras ideologías y con tantas otras creencias, pero que tienen otro fundamento, otro sustento, lo trascendente que también decía Tomás. Y en ese sentido, pues yo creo que también hoy es momento para que nos pongamos tareas en los grandes conflictos. Es algo que creo que muchas veces olvidamos. Todavía hay en el mundo cristianos perseguidos. Y desde nuestra cómoda posición de cristianos en un país de tradición católica y rico, pues muchas de nuestras actuaciones a la hora de construir esos puentes deberían de estar pensando en esos hermanos que tenemos en sitios donde su fe les lleva a la privación, a perder vida y hacienda. Y otros grandes temas pendientes, pensando en encuentros futuros y en esta vida cotidiana, cómo contribuir. La falta de vocaciones, el envejecimiento de la población son alertas, pero también son testigos para que cada día sepamos que tenemos una meta que cumplir, que es precisamente la que se encierra en esa pregunta. ¿Cómo contribuir a hacer mejor la sociedad en que vivimos? Gracias, Pilar. No sé si Jesús quieres aportar una cosa y vamos a... Muy cortita, solamente decir que la Iglesia somos todos. Y por otro lado están aquí 3 obispos que muchas noches se ven solos en los palacios, sacerdotes, porque tener una familia te da problemas, ¿por qué no? Yo discuto mucho con mi mujer, con mis hijos, pero discuto con ellos. Y yo me consta saber, porque tengo una trayectoria de obispo de cátedra de don Manuel Llope y Borra, hasta ahora, cuando todos los que han venido me hago amigos suyos, dicen que soy muy amigo de los obispos, es porque yo no quise ni llegar a cura, o no me dejaron. Que les ayudemos, que les acompañemos, que la soledad es muy triste, y ellos a veces les vemos como unas personas respetables, que lo son, les vemos con mucha importancia, que lo son, que se están volviendo más sencillitos, que lo son también. Tenemos aquí ahora mismo un obispo que hace en Plasencia y le quiere mucho. Tenemos a don Jesús, que ha venido también de Albacete. El arzobispo no sé dónde habrá venido, pero bueno, me he hecho amigo suyo para que haga la pastoral, y en Badajoz algún día me invitará a ver aquel palacio, pues yo conozco el de Albacete, conozco muchos palacios de obispos, que les ayudemos, que se encuentran a veces solos, tristes, pero no por nada, sino porque tienen muchas preocupaciones, porque el manejar tantos curas también cuesta trabajo. La Iglesia es una empresa católica, pero imaginaos, y yo he visto torear miuras a obispos de Cáceres, que me decía Jesús, ¿habrás escuchado algo? Pues yo me voy mucho al palacio, iba antes, ya te voy menos. Sí, he escuchado, venga, cuénteme usted algo, pero en privadísimo. Muchas cosas, igual que los militares, también me cuentan cosas, porque gracias al CEFO tenemos Televisangre, la Guardia Civil. Bueno, termino ya, Lorena, que les apoyemos incondicionalmente, porque la verdad que necesitan nuestro cariño, pero el cariño de verdad. Muchas gracias. Bueno, qué malos conocerse, ¿verdad? Vamos a acabar con una C
hemos empezado hablando con la C en esta mesa y ahora vamos a terminar con una C para darles paso a todos los que están aquí. Hemos hablado de la C de la confianza, del cariño, de la cercanía, que es lo que hemos intentado en esta mesa, ¿no? Pues con más humor, con más seriedad, con distintos tipos de intervenciones, transmitir cómo vivimos nuestra vida, que no es siempre lineal, ¿no? Pues hay momentos de alegría, de sufrimiento que forman parte de la vida, momentos más serios o más agradables, ¿no? Pero dentro de esas Cs destacábamos una al inicio y era la de la credibilidad, ¿no? Al final, nosotros los creyentes traducimos esa credibilidad pues como también en esa autoridad y esa autenticidad, ¿no? del mensaje, ¿no? Y es una confianza. Al final hay credibilidad si hay confianza. Nosotros estamos aquí porque a los discípulos les llegó esa credibilidad, esa confianza en Cristo, ese mensaje de la resurrección, si no aquí no estaríamos hoy, ¿no? Por lo tanto, ese mensaje de Cristo les llegó porque confiaban en esos apóstoles que fueron, salieron, como decía esta mañana, ¿no? Salid a los caminos, como hemos escuchado en el Sínodo de Coria Cáceres, como estamos viviendo en el Sínodo Universal de la Iglesia, ¿no? Salid, escuchad, id. Y al final, pues esa es la confianza de los primeros apóstoles, ¿no? Confiaban en Cristo, lo transmitían porque había una credibilidad, una autenticidad del mensaje y después pues ese testimonio. Pues ahora abrimos este turno de debate, levantan la mano quienes quieran intervenir, nos dicen si es a algún miembro concreto de la mesa a quien le quieran realizar alguna pregunta, incluido a Carlos, y levantan y les acercan un micrófono para que puedan intervenir. Buenos días y felicidades por tus intervenciones que me parecen magníficas. Con mi vecino. Bien, tengo un poquito para cada uno. Bien, empezaré por Carlos. Y sí, Carlos, yo he observado, no habéis visto nunca cuando los empresarios hemos estado ahí debatiendo por tener un convenio justo y un convenio donde se matizara más la igualdad y la mejora a cada puesto en lugar de mirar casi siempre por el convenio del que menos salario tiene, hasta el punto que hemos llegado a tener la paradoja que un jefe de administración tenía casi que el mismo salario que un peón. ¿Me he equivocado de Carlos o no? Sí, correcto. Y ahora para nuestro ¿Para Tomás? director del museo. Mis visitas por el extranjero y sobre todo por Estados Unidos, he visto allí un plantel de jubilados atendiendo a las personas que entran en los museos, no haciendo las labores de vigilante ni cosas así, pero que sí, que cuidaban de los menores y demás. Eso sí lo he visto. Para nuestra antigua ministra, no ha pensado nunca la Junta y nuestros políticos en la empresa familiar. Ha sido muy doloroso sufrir la pérdida de un padre y además tenerse que desprender de lo que no se tiene, porque lo que se tenía era trabajo, no dinero, pero se valoraba la empresa como si fuera aquello un Potosí. Me termino. Jesús, muchas gracias, eres buenísimo. Bueno, vamos a intentar que las preguntas sean dentro del contexto de la mesa redonda, de comprometidos por el bien común, cristianos en la vida pública, que sean más breves, por favor, porque alguno tiene hambre y yo no quiero ser la culpable, que luego os acordáis de mí. Bien, vamos a centrar un poco, Carlos, que responda, aunque no sé si es un contexto más político, Tomás, esa labor posible de los jubilados y Pilar, pues también en esta idea. Igual podía haber varias preguntas y así a la hora de responder a varias igual a la vez.
Vale, me sugiere Carlos, lo vamos a hacer así para agilizar. Las preguntas que tengáis y las vamos contestando todas seguidas. Me parece que Merche quiere hablar y luego aquí delante hay otra. A ver, yo creo que voy a ser breve. A ver, yo echo en falta una cosa, ¿vale? Y lo voy a exponer. Tanto en la exposición de Carlos como en la vuestra. A Carlos quizás porque el tiempo también ha sido suficientemente corto y entonces pues posiblemente... Pero bueno, porque sé que Carlos quizás lo hubiera manifestado. Yo creo que primero, falta desde dónde y desde dónde nos alimentamos, ¿vale? Yo por experiencia... es que va a ser muy corto, es que lo tengo que decir, que por experiencia sé que, porque he estado y estoy dentro de la vida pública y estoy participando, que si no tenemos un grupo de referencia, un equipo, una comunidad, porque a nivel personal la fe no se puede llevar solamente, ¿vale? Es desde dónde nos alimentamos, cuáles son nuestras experiencias, cómo las llevamos, el Evangelio, cómo lo contrastamos, dónde lo contrastamos. Yo sé que la Eucaristía y la oración es importante para un cristiano y creo que esas son importantísimos para poder llevarlo. ¿Y cómo nos alimentamos? Ahí meto la formación cristiana, ¿vale? El conocimiento de la Escritura, la doctrina social de la Iglesia, la vida, los acontecimientos de la vida. ¿Qué acompañamiento tenemos? Yo creo que eso... Les voy a rogar, voy a insistir, ¿vale, Lorena? Perdóname. Les voy a rogar que hagan preguntas, que no incorporen ya la respuesta y que no hagan comentarios, porque si no estamos aquí hasta las 3. Bueno, muy concreta y es para Carlos. Teniendo en cuenta una sociedad plural, ¿cómo se hace un cristiano para estar en la vida pública, asociativa, sindical y de partido político? ¿Qué tipo de formación debe tener? Sí, bueno, muchas gracias a todos los ponentes, buenos días. Una pregunta muy concretita, a Carlos en concreto. ¿Cómo se sobrevive en un partido en el cual un cristiano, en teoría, debería tener contradicciones importantes? Llámese aborto, llámese divorcio, llámese, etcétera. ¿Cómo se sobrevive a eso? Segundo punto, decía Monseñor Romero que la iglesia que no denuncia es una iglesia cómplice de la situación. La pregunta mía es, de los ponentes que estáis ahí, ¿qué opinión os merece el que la élite de la iglesia, de nuestra iglesia, bajo mi punto de vista, que no se implique en las denuncias de los problemas de esta sociedad? Llámese ancianos, llámese trabajadores, llámese diferentes tipos de problemas que tenemos en esta sociedad. Por aquí delante querían hacer alguna pregunta. Sí, yo una cosa, se nos está diciendo, y este encuentro pues es fundamentalmente para animar a la participación en la vida pública, pero yo he estado de concejal durante 2 legislaturas en mi pueblo y he encontrado mucha soledad de parte de la Iglesia. Entonces, quiero, no sé, cómo podemos hacer para estar al lado de los que dan el paso. La última por aquí, me parece. Sí, yo tengo también 2 preguntas. Desde mi de participación en la vida pública, a Carlos, ¿cómo hacer compatible el pluralismo, la convivencia, el diálogo, cuando nos encontramos en una sociedad tan polarizada, tan radicalizada, incluso con el insulto y con el odio? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? ¿De qué manera? Para mí es una contradicción. Y para Pilar, que ha leído parte de una encíclica en la que, en cierto modo, alaba el mercado, ¿no? como
como medio de convivencia y de evolución de la sociedad, como tema económico, ¿no? En el aspecto económico. Sí que hace algunas sugerencias y algunas rectificaciones para que este mercado actúe. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra opción cristiana, pregunto, ¿no hay otras opciones más favorables al cristianismo, o sea, más acordes con nuestra percepción cristiana de la vida, otras referencias económicas mejores que el mercado, es decir, que el capitalismo, vamos a llamarlo por su nombre, y que incluso el Papa Francisco lo critica con dureza? La última pregunta. Hola, buenos días. Yo dos preguntas cortitas, una para Carlos, y es si la Agenda 2030, por ejemplo, como estrategia de gobernanza multinivel, puede servir o puede ser un elemento vehicular para proyectar la doctrina social de la Iglesia a través de la incidencia en el cambio de políticas públicas y sobre todo por lo que tiene de integración de diferentes actores, especialmente todo lo que viene a ser el compromiso del laico dentro de la Iglesia, y luego para Pilar, en la construcción de ese diálogo entre diferentes formaciones políticas. Recientemente, en la legislatura pasada, sí que es verdad que se llegó, por ejemplo, a la aprobación de la Ley de Cooperación, que fue por unanimidad, tuvo Partido Socialista, Partido Popular, Podemos. Bueno, de eso se pasó ahora en un momento en el que había una gran financiación para las políticas de cooperación, ahora han bajado un 25%. ¿Cómo se proyectaría, por un lado, por ejemplo, si sería visible o factible evolucionar hacia un sistema como de caucus que tienen los norteamericanos para la síntesis a lo mejor de intereses en torno a los cristianos compartidos por los diferentes grupos parlamentarios? Y luego, ¿cómo evolucionar esa visión de la doctrina social de la Iglesia también hacia las políticas de cooperación, ¿no? Bueno, y nosotros aquí, por ejemplo, la diócesis de Cáceres, a través de Cáritas, forma parte de la agencia de cooperación con una entidad propia, Entre Cultura, Bosco Global de los Salesianos, SED de los Maristas, bueno, y un sinfín, ¿no? Cómo integrarlos en esa nueva construcción y esa visión del cristiano de base, de lo que viene a ser la caridad cristiana y entendida como solidaridad internacional dentro de las políticas de cooperación, en este caso de la Junta. Gracias. Bueno, vamos a dar paso uno por uno a los miembros de la mesa para que contesten brevemente también, porque vamos muy pasados ya de tiempo, a todas esas preguntas de forma condensada. Como los obispos no están aquí para poder contestar a una de las preguntas que habían salido, yo les animo a que entren en conferenciaepiscopal.es, porque a través de distintos organismos de trabajo, de distintos departamentos, sí que se manifiestan públicamente los obispos de la Conferencia Episcopal Española sobre diferentes temas. El próximo sobre la jornada del 1 de mayo del trabajo con la seguridad, la salud en el trabajo, y ese 28 de abril, que es esa jornada precisamente donde los obispos del grupo de trabajo de la Conferencia Episcopal Española se manifiestan para que es necesario que en la empresa, en el trabajo, pues haya dignidad para los trabajadores, que se atienda pues la parte de la salud física y también la psíquica, que haya prevención laboral, que esto no es un gasto sino una inversión en los trabajadores y en la dignidad humana, que es la que conseguimos a través de la vocación en el trabajo. Entonces, bueno, no sé si ellos quieren aportar algún dato más, pero vamos a centrar el debate, como decíamos, en la parte de la vida pública, que ya habrá espacio para esos otros debates. Lo hacemos con el primero, con Carlos, para que nos responda a esas innumerables preguntas que te han lanzado. Gracias. Gracias, Lorena. Bueno, una pregunta que te has planteado, que has respondido en parte, entonces voy con la parte que no has respondido respecto a qué formación hace falta. Yo primero diría que hace falta una formación técnica. O sea, hoy en día ejercer política en cualquier ámbito requiere formación técnica. O sea, al final hay que saber manejar leyes, hay que saber manejar estadísticas, cifras, hay que saber manejar conceptos, hay que saber manejar alternativas. Hace falta formación técnica. Quien vaya a la política sin formación técnica, pues eso, va a recurrir a frases sencillas, a estrategias de comunicación y punto, pero no va a arreglar los problemas de la gente. Segundo, hace falta una formación espiritual, teológica, sapiencial, no escolástica, o sea, bueno, no voy a, porque en la escolástica hay muchas cosas, hay también cosas en ese sentido, bueno, pero no teórica.
O sea, no por saber doctrina social de la Iglesia, hace falta una formación sapiencial, porque al final la política te enfrenta a tomar decisiones. Y en todas las tomas de decisiones hay que discernir y hay que deliberar. Y nunca las decisiones y las deliberaciones son claras. Entonces, el discernimiento, vamos a llamar la escuela ignaciana, o lo que es la revisión de vida, ese discernimiento entre realidad y evangelio y con decisiones concretas, una formación sapiencial. Y luego hace falta trabajo en equipo y acción pública. Hay que saber manejar acción pública. ¿Cómo se sobrevive en un partido con contradicciones importantes? ¿Y cómo sobrevives en la Iglesia con contradicciones importantes? ¿Y cómo sobrevives en tu familia con contradicciones importantes? ¿Y cómo sobrevives contigo mismo con contradicciones importantes? Que de eso hablaba San Pablo muy claramente. Yo rechazo que en el Partido Socialista se vivan contradicciones más importantes que en cualquier otro partido político. En todos los partidos políticos, cualquiera que esté, tiene contradicciones importantes. En unos casos unas y en otros casos otras. Soledad, efectivamente. Para mí una de las experiencias importantes ha sido la de la soledad en la política. Y en particular sufrí la soledad de la propia Iglesia. Yo, cuando di el primer paso, en torno al 2003, de paso a la política, después de haber estado años como laico liberal en la diócesis, después de haber estado en la conferencia episcopal colaborando muy cerca de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y de la Subcomisión de Juventud, con Antonio Cartagena, con Victorio Oliver, etcétera, etcétera, resulta que cuando doy el paso a la política, hielo. Y ha costado igual hasta la JMJ, que vieron que representaba yo al gobierno a los 8 ministerios que colaboraban en la JMJ de Madrid, y entonces ahí es cuando en esa colaboración ya se me conoce y empieza un camino de resarcimiento respecto de mí, ¿no? Entonces, pues no, o sea, ahí hace falta, y en unos casos por un lado y en otros casos por otro, es decir, en unos lados porque hay un componente más nacionalista y en otros casos porque hay un componente más de derecha, yo diría, pero el hecho es que ahí hay que tener un criterio por parte de la comunidad cristiana, lo mismo que valoras a un catequista o a un voluntario de Cáritas, debes valorar y acompañar a una persona que está metida en política. De igual manera, no crear un hielo y una distancia, porque ¿cómo hacer compatible en una sociedad tan polarizada? Bueno, creo que Pilar lo ha dicho bien, que el adversario no es un enemigo. Y yo creo ahí hablaba Fernando de los Ríos de la revolución del respeto. Y creo que es importante el respeto siempre, aunque discrepes. No a la ley del talión. Entonces, este me la ha hecho, se la devuelvo. No, dar una oportunidad. Y ahí está lo que es la reconciliación cristiana y lo que es el perdón, la posibilidad siempre del perdón para rehacer las posibilidades. Hay un tema con el que hay que andarse con mucho cuidado y es la ley del partidismo. Es decir, todo lo que vaya bien al partido, eso es bueno. Y lo que perjudique al partido, eso es malo. No, ahí hay que tener una distancia ética entre lo que es ese. Y luego, para mí me parece, yo al menos en mi municipio estoy intentando siempre buscar puentes entre gobierno y oposición. El caso es que parece que si buscas acuerdos con la oposición, parece que estás vendiendo al gobierno. No, es que no es ese el problema. El tema de la Agenda 2030, creo que efectivamente es un gran horizonte de trabajo. Hay que pensar que la Agenda 2030 viene de la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, cuando la Declaración de Derechos Humanos va experimentando que no basta con declarar los derechos, sino que hay que trabajar fehacientemente para que sean realidad, es cuando se va pasando a lo que es la Agenda del Milenio, etcétera, etcétera, y ahora a la Agenda 2030. Yo creo que es un gran horizonte y creo francamente que en todo lo que es derechos humanos tenemos más que suficiente
para acudir a los derechos humanos y no tanto al justnaturalismo en el cual hoy por hoy, en el siglo XVIII o XVII, creían, era un consenso, pero hoy son los únicos que hablamos de ley natural, pues somos nosotros, y ya decía Norberto Bobbio que la ley natural ni es ley ni es natural. Y luego, por último, creo el tema de empresario. Yo creo en la contribución de los empresarios, claramente. Es más, estoy en una fundación que se llama Arizmendiarrieta, que era un cura, que fue el que fundó el grupo cooperativo Mondragón. Montó el banco, montó la empresa, montó lo que hoy es la Universidad de Mondragón. Vamos, creo, y mi padre, del cual estoy muy orgulloso, ha sido empresario, pequeño empresario, y he sabido pues de las abnegaciones que significa la vida de empresario, cuando a mi casa pues llamaban los sábados y los domingos por teléfono, y el teléfono de la empresa era el de mi casa, y era una empresa de piensos y de maquinaria agrícola, y cuando va llegando la época de la cosecha, allí se avería la máquina, y si puede averiar el sábado a las 12 de la noche, o puede quedarse el ganado sin comida pues un fin de semana, y eso hay que servirlo, sí. Y creo francamente que el empresario, la figura del empresario es necesaria, es importante y puede hacer una gran contribución al bien común. Bien, yo después de todo lo que ha dicho Carlos, cualquier intervención creo que se queda corta. En fin, voy a intentar ser muy breve. En relación al papel de los jubilados dentro de los museos, sí que quiero comentar cómo el Museo de Cáceres lleva desde hace años inmerso en un programa de voluntariado cultural para la tercera edad. Desde allí lo que les ofrecemos es formación, y después de un pequeño programa de formación ellos atienden a grupos especializados, es decir, no son solamente unos guías de museos que pasaban por allí y cuentan un poco el tema. Es una manera de mantener ese pulso intelectual, y sobre todo realmente es que nosotros nos aprovechamos de los conocimientos adquiridos de gente que ha tenido una trayectoria profesional o no, pero que tiene una trayectoria vital que para nosotros es fundamental. Y luego ya para terminar, alguien preguntaba sobre cuál es la formación o el acompañamiento que tenemos dentro de la Iglesia, cada uno de los que estamos aquí. Yo en mi caso, todo se ciñe a la vida parroquial. Qué importantes son las parroquias. Y dentro de la vida parroquial sí que quiero hacer un breve apunte acerca de la religiosidad popular, la presencia de la religiosidad popular, que como he dicho antes siempre ha estado tan denostada, y desde aquí sí que me gustaría, no sé si decir retar, pero quizás invitar a nuestros pastores a que en algún momento, porque esto da para hacer un monográfico de días y días y días acerca de hermandades y cofradías, de cuál es su papel, cuál es su presencia y la vuelta que le tenemos que dar tan importante como una de las puertas de entrada a la vida de las parroquias y de las iglesias. No nos engañemos, estamos en un momento donde cada vez somos menos. Es así. Tenemos las hermandades que tienen muchísimos fallos, muchísimos. Hay una falta de formación salvaje, pero deberíamos quizás de verdad darle una vuelta a ese tema que forma parte de nuestra identidad y utilizarlo y sobre todo dirigirlo en el buen camino. Yo bebo de eso, yo me formo en ese ámbito también, con todos sus fallos, con todos sus defectos y con todas sus carencias. Pero no podemos eliminarlo de un plumazo, y repito a nuestros pastores, sería necesario que nos sentáramos a debatir sobre esto y escuchar los diferentes puntos de vista, los estatutos marcos por los que nos regimos, que a veces creo que es necesario, creo que son muy injustitos. Tenemos la realidad que tenemos dentro de nuestra diócesis
Y oye, es que somos muy pocos. Es que nos estamos quedando solos, desgraciadamente. Algo está fallando o algo estamos todos haciendo mal. Si tenemos una vía como es la religiosidad popular, cuidado, digo una cosa y lo digo muy claro, religiosidad popular no es solo forma, es contenido. La forma está per se, ahí sigue, ahí está, pero el contenido se lo tenemos que dar nosotros. Es un foco de atracción, lo que tenemos es que dotarlo en condiciones. Y creo que somos muchos los que estamos dispuestos. Y somos muchos también los que a veces vemos que hay muchos fallos y no lo queremos. No, es una vía más. Vamos, por favor, a trabajar quizás en eso. Gracias. Pues Pilar, muy brevemente, las últimas preguntas. Telegráficamente y solo respecto de lo que me han preguntado directamente. Frente a la polarización y la radicalización, como cristianos, caridad y sembrar esperanza, porque muchas de estas actitudes radicales vienen de no confiar en el futuro. Y personalmente, prudencia, fortaleza, templanza, no responder a la primera, no sentirte agredido, tener capacidad para transformar en algo racional hasta el insulto, si hace falta. En segundo lugar, lamento no haber sabido transmitir correctamente que Caritas in Veritate es la mejor crítica al funcionamiento del mercado y la mejor alabanza de los correctivos morales que podemos aportar para que el mercado genere confianza, y quizás no he leído todo el párrafo, pero sí recomiendo, y también creo que eso lo decía y lo reitero, una de nuestras fuentes de formación, además del apoyo continuo. Sobre la Agenda 2030, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y además no solo es la expresión actualizada de los derechos humanos, sino también de la doctrina social de la Iglesia y su apelación contra el desarrollo sin límite y sin respeto. La ley de cooperación, como ejemplo de construcción, de diálogo, en este momento, además de señalar en una posición cristiana crítica, que debe ser siempre la que debemos adoptar, no abandonar, insistir, volver a reiterar la importancia de esos mecanismos, y ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad crucial. No pueden alimentar actitudes radicales con imágenes a veces desvirtuadas de nuestra realidad, y confío en ellos. Pues muchas gracias a todos los miembros de la mesa por su participación, su disponibilidad, su tiempo y su experiencia. Nos disculpen los fallos que hemos podido cometer. Gracias a todos también por esas preguntas. Y si han quedado por formular y alguna sugerencia, pues yo les animo a que contacten con sus delegados de Apostolado Seglar para que en el futuro pues tengan también esos temas de interés para que se puedan realizar nuevas jornadas. Aquí culmina la mesa de comprometidos por el bien común. Como vamos un poquillo mal de tiempo, va a leer el delegado de Apostolado Seglar y Laicos de la Diócesis de Mérida-Badajoz el manifiesto que tienen ustedes en la carpeta, y don Ernesto nos cierra el encuentro con unas breves palabras. Una mirada al panorama actual nos muestra una sociedad caracterizada por la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno global, la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis económica, el auge de los nacionalismos y de la xenofobia. Todo esto alimenta un individualismo cada vez más acusado, que afecta y pone en peligro el mismo futuro de la sociedad y nuestro modo de ser humanos en comunidad. Puede verse el avance hacia una sociedad desordenada y polarizada, llena de inseguridad y de preocupación, en la que las bases del sistema democrático de gobierno parecen ponerse en tela de juicio y el modelo de protección social no logra dar respuestas a situaciones de vulnerabilidad y desigualdad en la que viven muchas personas. Los obispos españoles describen este cambio social afirmando que la COVID-19 y la guerra
han puesto al descubierto cuestiones que permanecían ocultas por el deslumbramiento de la ciencia, la tecnología y el progreso. Cuestiones como la fragilidad, la muerte, la soledad, la brutalidad del poder, el enfrentamiento sin diálogo, las desigualdades, la precariedad de los ancianos, ha supuesto también una aceleración de los procesos transformadores en marcha, con una renovada confianza en la tecnología y una emergente propuesta poshumanista. Ante esta realidad, la Iglesia ha de afrontar la tarea de promover la búsqueda y construcción del bien común, que se define por el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Una cuestión política que, en palabras del Papa Francisco, es una acción dirigida a amar el bien común y nos lleva a buscar el bien de las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. El compromiso social y político inherente a la misión evangelizadora de la Iglesia nos llama a dinamizar la atención cordial por los otros desde la mirada indignada por la injusticia y la desigualdad que tantos padecen. Una solicitud que tenga la amistad social y la fraternidad como ejes inspiradores de su quehacer para la transformación de las estructuras y de la realidad. Para todo ello, es necesario dialogar y buscar con los demás hermanos cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad las opciones y compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso. Un diálogo entendido al estilo de Jesús, que reconoce y promueve la dignidad de las personas, que elige a los marginados de su tiempo como los preferidos de Dios, que sale al encuentro del otro y nos llama a vivir con los otros y con toda la creación desde los valores del reino. Hoy afirmamos que la búsqueda del bien común ha de tener en cuenta a las futuras generaciones, lo cual supone la preservación de la naturaleza y de sus recursos desde la solidaridad, la justicia social y la equidad, conjugando la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, con el cuidado de las diversas riquezas culturales y de los espacios comunes en los que viven las personas. Bien, bueno, tenía unas palabras preparadas, pero es tarde y no hay que hacer esperar a los que han preparado la comida. Sencillamente, pues gracias a todos los que habéis preparado este encuentro, gracias a todos los participantes por ayudarnos con vuestra reflexión y por iluminarnos, y sobre todo gracias a todos por vuestra labor y por vuestra tarea en los ambientes y allí donde estáis. A comer. Gracias por todo. Buena jornada.